Supercrack Estrella presenta Los secretos de Madame Blavatsky, historia oculta. La infancia de Elena Petrovna Bonan, 1831-1891, está rodeada de una aureola de misterio cuya leyenda sería alimentada por sus seguidores. Nacida en la localidad rusa de Ekaterinoslav, actual Ucrania, en el seno de una familia de rancio abolengo. Su padre Piotr Alexeyevich, 1798-1873, era un coronel militar emparentado con la aristocracia alemania. Su madre, Elena Andreyevna, 1814-1842, fallecida prematuramente, presumía de ascendencia nobiliaria. Sus inquietudes literarias la llevaron a publicar varias novelas, bajo seudónimo, y a traducir las obras de Sir Bulwer Lytton, 1803-1873, que, como veremos más adelante, tendrá una gran influencia en el corpus doctrinal de la teosofía. Como si se tratara de un presagio de cuál sería el carácter de Elena, se cuenta que, durante su bautismo, celebrado bajo el rito ortodoxo, y cuando sus padrinos renunciaban a la presencia de los malos espíritus, los cirios de la capilla de la iglesia provocaron un pequeño incendio que desató el pánico entre los asistentes. Elena Petrovna Anfadeev de Blavatsky nació en Ekaterinoslav, Rusia, el 31 de julio de 1831 y murió en Londres el 8 de mayo de 1891, siendo sin duda alguna la figura más simbólica del ocultismo de finales del siglo XIX. A través de sus obras, reveló la verdad sobre el hombre y la naturaleza y dio a conocer la existencia de la jerarquía oculta, preservando el antiquísimo conocimiento de las más profundas leyes de la vida y el universo. Trató de explicar a las mentes científicas el significado de los fenómenos paranormales por medio de la demostración práctica de sus propios poderes y divulgando el punto de vista ocultista. Su obra y la importancia que ella tiene la destaca en la continua transformación espiritual de la naturaleza. Ella cuenta que con 20 años, en 1851, estaba con su padre en Londres y que allí tuvo su primer encuentro con el que sería su maestro, que ella reconoció por sueños y visiones que tuvo durante su infancia. Este maestro sería un iniciado oriental Rajput, Mahatma M, o maestro Morya, como es conocido entre los teósofos. Según sus afirmaciones posteriores, en 1849 se embarcó en una serie de viajes por el mundo, visitando Europa, América y la India. Alegó que durante este período se encontró con un grupo de adeptos espirituales, los maestros de la sabiduría antigua, quienes la enviaron a Shigatse, Tíbet, donde la entrenaron para desarrollar sus propios poderes psíquicos. Tanto los críticos contemporáneos como los biógrafos posteriores han argumentado que algunas o todas estas visitas al extranjero fueron ficticias y que ella pasó este período en Europa. Podemos verla en una foto con Elena Blavatsky junto a los maestros Kutumi, Saint Germain y el Moria. En septiembre de 1875, Blavatsky publicó su primera gran obra, Isis sin velo, un libro que trata de la historia y del desarrollo de las ciencias ocultas, la naturaleza y el origen de la magia, las raíces del cristianismo y, según la perspectiva de la autora, los fallos de la teología cristiana y los errores establecidos en aquel entonces por la ciencia oficial. En este mismo año, a Blavatsky le fue concedida la nacionalidad estadounidense. En 1876, una teoría pudo participar en un experimento de viajes en el tiempo mediante ritual. Es una leyenda urbana sobre un hombre que viajó en el tiempo desde 1876 a 1950, apareciendo en la ciudad de Nueva York. A las 11:30 am de un día de junio de 1950 en la Quinta Avenida de Nueva York, un hombre que deambulaba desconcertado por las calles, es atropellado por un auto y resulta muerto. La policía, al registrar el cadáver para conocer la identidad del difunto, nota que viste con ropas del siglo XIX en buenas condiciones, que tenía al morir aproximadamente 30 años de edad. Además encontraron en sus bolsillos dólares antiguos en buen estado de conservación, documentos y cartas fechadas del año 1876 a nombre de Rudolf Fens. Hubert Green de la Oficina de Desaparecidos de Nueva York se dispone a buscar a los familiares del difunto sin ningún resultado hasta que localiza el número telefónico de Rudolf Fens Jr. en un directorio telefónico de 1937, quien resulta ser hijo del hombre desaparecido. Al tratar de buscarlo se encuentra que había fallecido en 1945, localiza a la viuda de este hombre, quien le informa que en efecto el padre de su esposo fue su suegro que desapareció sin dejar rastro en el año de 1876, al salir a dar una vuelta al campo. Finalmente, en una lista de archivo de personas desaparecidas del estado de Nueva York apareció el nombre y fotografía del hombre que había sido atropellado y muerto en Nueva York.
Cuenta la historia que un hombre murió en la calle, atropellado por un auto, en Nueva York, una noche de 1950. Cuando revisaron sus bolsillos, los agentes policiales encontraron monedas del siglo anterior, y una carta a nombre de Rudolf Fens fechada en el año 1876. Las autoridades buscaron más datos del paradero del tal Fens, pero apenas encontraron, en una guía telefónica de 1939, a un tal Rudolf Fens Jr., quien había muerto hacía años. La viuda, al ser consultada, relató que algo extraño había sucedido, no con su marido sino con el padre, quien había desaparecido hacía muchísimos años, sin dejar rastros. Al buscar en los archivos, el detective encargado del caso encontró la nota de la desaparición, y al ver la foto del desaparecido advirtió que era igual a la víctima del accidente de tránsito. Es decir, cuenta la leyenda, que se trataba del mismo Rudolf Fens. Esta historia sorprendió durante décadas a numerosas personas en todo el mundo, siendo contada como real, hasta que hace pocos años el investigador Chris Aubey descubrió su verdadero origen. Un artículo del periodista Vincent H. Gaddis publicado en The Journal of Borderland Research, en 1972, hecho con la intención de generar una atractiva y duradera leyenda urbana, basada en un relato de ciencia ficción del autor Jack Finney, llamado Estoy asustado. Décadas después puede confirmarse que el relato no es real, pero que el objetivo de Gaddis está largamente cumplido. Aunque siempre cabe la duda de si esto lo hicieron para despistar de la verdad. Lo cierto es que en 1876 un portal dimensional o varios portales dimensionales de tiempo se abrieron en ese año, un tipo de experimento que casi siempre salía mal. Una de estas personas que entró en este portal dimensional en 1876 quedó su cuerpo descuartizado en pedazos que cayeron del cielo, como demuestra la siguiente historia. La cara de la mujer de Allen Crouch debió de ser un poema cuando, en marzo de 1876, vio venir el chaparrón mientras hacía jabón en el jardín de su casa de Olympia Springs, en Kentucky, Estados Unidos. Nadie en su sano juicio espera la lluvia en un día excepcionalmente soleado, bajo un cielo inmaculado. Y su rostro no debió de ser un poema cualquiera, sino uno bastante desagradable. A su alrededor caían pedazos de carne de unos 5 por 5 centímetros, como una pesadilla mecida por la brisa de marzo. Obviamente, la historia no tardó en abrirse paso hasta las páginas de los periódicos. Según el New York Times, la veracidad del suceso, que la mujer describió como una lluvia de copos de nieve, es incuestionable. Los lugareños discutieron sobre la procedencia de la carne que tapizaba el suelo y la cancela de la casa, con discutible sagacidad. Algunos afirmaban que se trataba de pedazos de venado. Otros trataban de sacarlos de su error, insistiendo en que lo único incuestionable de la historia era que habían llovido pedazos de carnero. Tras las infructuosas indagaciones de los testigos anónimos, los científicos tomaron la senda que habían abierto los periodistas. El marido de la mujer había recogido varias muestras del extraño despojo y varios investigadores se volcaron en valorar su procedencia. Recordemos también que un mes de marzo del 2014 desapareció el avión de Malasia. La fecha debe ser un anclaje ritual para la apertura de estos portales dimensionales. El primer veredicto señaló a una cianobacteria que organiza sus colonias en torno a una capa gelatinosa. Los conglomerados pueden secarse y acomodarse en la brisa hasta que caen, como granizo, empujados por la lluvia. Pero había llovido carne, no medusas, y no había nubes ese día. Afortunadamente, el trabajo de otros científicos obtuvo una conclusión plausible. Las muestras contenían tejido pulmonar, muscular y trazas de cartílago animal, según análisis distintos. También parece obra de los viajeros del tiempo que el primer veredicto señaló a una cianobacteria que organiza sus colonias en torno a una capa gelatinosa. Los conglomerados pueden secarse y acomodarse en la brisa hasta que caen, como granizo, empujados por la lluvia. Pero había llovido carne, no medusas, y no había nubes ese día. Afortunadamente, el trabajo de otros científicos obtuvo una conclusión plausible. Las muestras contenían tejido pulmonar, muscular y trazas de cartílago animal, según análisis distintos. Según explicó más tarde el Dr. L. D. Castenbine en la revista Louisville Medical News, lo más probable es que fuera vómito de buitre. Y es posible. Las especies de estos animales que se conocen en la zona proyectan su desagradable regurgitación como mecanismo de defensa y, en ocasiones, porque el contenido estomacal les estorba a la hora de volar. Nadie encontró al culpable, o culpables, de la extraña y nauseabunda lluvia de carne. Nadie informó de ningún movimiento sospechoso en el cielo del vecindario durante el día de autos. Había nacido un misterio, otro que añadir a la lista de lluvias extrañas.
Aparece novela de Mark Twain perdida hace más de un siglo. La obra fue escrita en 1876 y se llama Un asesinato, un misterio y una boda, algo que seguramente realizaron los viajeros del tiempo como prueba de los viajes en el tiempo. Este libro de Jamie James, un ex crítico de arte para la revista The New Yorker, que se acaba de publicar en Buenos Aires por la bestia equilátera, se llama Rimbaud en Java, el viaje perdido. Trata uno de los misterios más grandes de la vida de Rimbaud. Su viaje a Indonesia, entre el 10 de junio de 1876 y diciembre del mismo año. Este viaje es un misterio porque sobre ello, a diferencia de su famoso exilio en el continente africano, por ejemplo, no hay nada escrito. Ni un poema ni una carta ni nada. Además fue en los meses posteriores a este viaje que Rimbaud dejó de escribir. Más pruebas de viajes en el tiempo en 1876. ¿Quién era? Revelan el misterio de Miranda, la niña hallada intacta en un ataúd en 1876. Un equipo de investigadores ha descubierto la identidad con la niña de pelo rizado rubio muerta hace 141 años y hallada intacta dentro de un pequeño ataúd bajo una casa de San Francisco, California, informa el portal San Francisco Gate. Los restos de la menor fueron encontrados el pasado 9 de mayo durante las obras de reconstrucción de la vivienda de la ciudadana de San Francisco Erika Carner. La niña, que fue apodada como Miranda Eve por la dueña de la propiedad, aún lucía cabellos rubios, llevaba un vestido blanco y en una mano sostenía una rosa roja. Se cree que la niña fue una de las 30.000 personas que fueron enterradas inicialmente en el antiguo cementerio de Odd-Fellows, ubicado en esa zona y cerrado a principios del siglo XX. Las tumbas fueron reubicadas en un nuevo panteón, pero aparentemente no todos los féretros fueron trasladados. ¿Quién es y cómo murió? Elisa Davey, genealogista y fundadora del proyecto Jardín de la Inocencia, ha llevado a cabo durante un año una exhaustiva investigación para identificar los restos. Tras cientos de horas de trabajo y con ayuda de registros históricos del cementerio, finalmente dieron con el nombre de la menor, Edith Howard Cobb. A partir de ese momento, el equipo comenzó a buscar descendientes vivos para mediante una muestra de ADN, confirmar el hallazgo. Esta confirmación se produjo cuando una muestra del cabello de Edith coincidió con el de Peter Cobb, bisnieto del hermano mayor de la menor, Milton H. Cobb. Sobre la causa de su muerte, el 13 de octubre de 1876 a los 2 años, 10 meses y 15 días, los investigadores apuntan a una desnutrición severa causada por una infección que atacó a su sistema inmunológico. El pasado 4 de junio, la niña fue vuelta a enterrar en el parque conmemorativo de Green Lawn Colma, evento al que acudieron cerca de 140 personas. Ahora está previsto otro funeral para el 10 de junio, en el cual se cambiará el nombre de la actual placa por el suyo verdadero. Fijaos en la aparición, 1876, esta pintura en la que Gustave Moreau revive asuntos bíblicos y mitológicos con un sentido completamente nuevo. No glorifica las hazañas de los antiguos con propósitos moralizantes, como David, ni excita nuestras pasiones, como Delacroix. Tampoco trae el pasado al presente, como continuaba haciendo entonces la pintura de historia. Está desenterrando arquetipos psíquicos latentes, cuando lo pintó y hoy, en la mente de todos. La confrontación entre sexos. La aparición es una versión de Salomé, la mujer capaz de destruir con el poder de la danza, de la que Huysmans diría poco después, en Contra Natura, 1884. Con el movimiento de su vientre y la agitación de sus muslos, ella aniquila energía y destroza la voluntad del rey. La Salomé de Moreau viene a ser símbolo de la diosa indestructible de la lascivia, insensible y peligrosa para todo el que se aproxime a ella. Esa mezcla de arte, sexo y muerte conecta con lo sublime romántico en el gusto por lo macabro. Hay que acordarse de los textos de Hoffmann y Poe, pero, fundamentalmente, por la ambigüedad que implica la seducción, la conjunción del placer del amor y del terror que implica su destrucción. En este sentido, Moreau aún bebe de la narratividad de la pintura del siglo XIX, aventurándose en los misterios de la mente con un lenguaje plástico poco rupturista que procede de su admiración por Delacroix y que contrasta con el más osado de Odilon Redon. Sin embargo, como maestro de Raoult y Matisse, su mentalidad artística era más amplia y abierta a las innovaciones. Redon y Moreau nos sirven para entender que bajo el término de simbolismo agrupamos hoy a pintores activos a fines del XIX que poco tienen que ver entre sí más allá de ser epílogo al arte de aquel siglo y prólogo de la pintura del siglo XX y de rechazar una pintura basada en la imitación de nuestras percepciones del mundo exterior.
Surge este movimiento, por tanto, oponiéndose a los principios de realistas e impresionistas, aunque derivando de ambos, y generando dos corrientes, dos tipos de simbolismos. El procedente del camino impresionista, Gauguin, el grupo de los Navis y Segantini, y el originado desde la tradición romántica y realista, que hoy solemos asociar con esta corriente en su conjunto. El antinaturalismo de Rossetti y Burne-Jones, en Inglaterra, se correspondía en Francia con el de Pubis de Chabannes, Redon y Moreau. Este último decía que el credo artístico de Courbet había dado un vuelco. Yo solo creo en lo que no veo. Estos autores pronto se identificaron con la literatura de Mallarmé o Verlaine, que describieron una realidad inescrutable para los sentidos y oculta en las ideas. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.